que nos va a venir a contar su periplo a través desde que empezó con el tema de trabajar con terapias, no terapias, plantas, no plantas, cómo ha tenido que lidiar con el Estado, cómo ha sido retenido en la cárcel y cuál es un poco su proceso. Entonces hoy por fin tenemos aquí a él en persona para que nos cuente un poquito cuál ha sido todo ese proceso. También acaba de escribir un libro, bueno, lo ha escrito ahí en la cárcel y bueno, lo tenéis aquí, lo tiene un poco a la ventana, pues lo podéis, ahora se lo podéis pedir. Y bueno, le voy a pasar la palabra a él, que creo que es la persona que puede contar todo lo necesario. Muchas gracias por venir. Gracias. Muchas gracias por vuestra presencia. Y lo primero que quiero decir es que el estar aquí, desde mi corazón, con todos vosotros, forma parte de un proceso de rehabilitación real, de cuando uno sale de la cárcel. La cárcel inhabilita. En la cárcel, la psiquis humana, de cualquier ser humano, se vuelve sociópata. Se recluye en los oscuros rincones, tenebrosos rincones, de una mente que no comprende el por qué se está encerrado allí. De una mente que no comprende, no entiende qué es lo que pasó. Y desde ese rincón de oscuridad se crea una barrera que no es la barrera de los muros, precisamente, de la cárcel, sino se crea una barrera divisoria con toda la sociedad y podría decir con toda la humanidad. Allí es donde se debate interiormente una lucha tenaz. Cómo pelearse con un ejército de miles de seres que vienen a explicar las razones por las cuales para toda la vida uno tiene que quedar disgustado, resentido y dolido con toda la sociedad. Esto es lo que se produce en la cárcel. Lo he visto en cientos de compañeros y lo he vivido en mí mismo. Uno sale de la cárcel, como decía, inhabilitado para interactuar socialmente. Entonces toca rehabilitarse. Cuando Paula decidimos llevar el libro a la editorial,
cuando decidimos llevar el libro de la editorial Rentara, en el fondo de mí yo sentía que iba a ser una excusa para poder presentar mi sociedad. En realidad, que estemos aquí por la publicación de un libro es una excusa. La idea de fondo para mí era volver a estar en contacto con las personas, volver a ver personas que ya conocí o que no conozco, conectarme desde el corazón y tener una experiencia. La idea es esta, tener una experiencia y compartir las vivencias como punto de apoyo para plantear una posibilidad de expandir la conciencia desde la comprensión profunda de aquello que nos sucede en la vida. Básicamente eso es lo que aprendí yo en prisión, que la vida crea una situación y cuando uno se zambulle en ella, inevitablemente luego se tiene que zambullir en uno mismo para poder comprender aquella situación. Y allí es donde sucede el fenómeno expansivo de la conciencia. Es un fenómeno inverso. Para comprender no hay que salir, hay que entrar. Para expandir la conciencia hay que meterse lo más profundamente posible. Y la prisión justamente crea todas las condiciones para que uno se meta adentro. Muy bien. En la oscuridad, en el silencio, en la soledad. Cuando entré allí en prisión, un educador de la prisión que lleva 29 años me dijo: hay dos cosas que si no se superan los primeros meses, luego vienen pensamientos suicida, viene depresión, viene toda una serie de trastornos. Estas dos cosas que hay que superar, me dijo, es el aburrimiento, 16 horas por día en la celda, y en segundo lugar, la soledad. Si se superan estas dos cosas, puedes pasarte una vida en la cárcel, me dijo. Yo descubrí una tercera que es peor que la suma de las dos anteriores. Yo descubrí, por mi caso personal, ante la justicia española, descubrí el peor de los sentimientos humanos. Al menos en 49 años que he vivido, este ha sido el peor de los sentimientos. Y lo viví estando en la cárcel, que es el sentimiento de injusticia. El entender que la vida no se ha portado bien conmigo. El entender, o mejor dicho, interpretar que la justicia ha sido injusta porque me ha llevado a la cárcel cuando no he cometido ningún delito. Esa sensación de injusticia, esa sensación de que eso no está bien, produce un sentimiento de lo más horrible que existe. A mí no me tiene que tocar lo que me ha tocado, no me tendría que haber pasado lo que me pasó, no tendría que ser como soy. Todo viene de la misma raíz, un sentimiento de injusticia. Y para mí el desafío fue atravesar y disolver este sentimiento de injusticia que se encarnó en mí. Mis compañeros me decían: prefiero estar 10 años en prisión por haber robado o haber cometido un delito real, y no estar un año sin haber cometido delito, porque esto es una tortura psicológica que no se puede aguantar. Por tanto, bueno, en el libro lo explico detalladamente cómo hice para revertir este proceso que venía hacia mí para destruirme y destruir mi integridad y para separarme y aislarme de la humanidad, de los valores, para poder revertirlo y, en vez de salirme de mí y de activar la ira, el rencor, el odio, poder activar la comprensión, la compasión, el amor, la gracia, la abundancia hacia mí. Por tanto, este proceso acabó siendo enriquecedor para mi vida. Hablar de esto me llevó a escribir 3 libros de 370 páginas. Publicamos el primero, tengo listo el segundo para publicar.
pero próximamente la editorial va a sacar, el mes que viene sacar la segunda edición, y va a ser mayor cantidad. Se han vendido todos y entonces van a hacer una segunda edición para el mes próximo. Y creo que para septiembre vamos a sacar la segunda parte del libro, que a mi entender la segunda parte es la esencia de lo que os estoy contando ahora, que yo le llamo el camino de la reconciliación. Otro preso del que leí algunas cosas es Conde, que él estuvo unos cuantos años, y una de las cosas que me llamó la atención que él dice es que la cárcel le sirvió para reconciliarse con el ser humano. Llámenle ser humano, Dios, existencia, destino. La reconciliación, cuando sucede, el perdón, que sería el comprender de que nunca nada ha sido equivocado, que no hubo nada que estuvo mal, que no hubo ninguna injusticia, que no hay errores, que todo es perfecto tal como es. Estoy diciendo en 4 palabras algo que es prácticamente imposible llegar a entender con la mente humana, pero que es posible comprender desde el corazón. Es posible visualizar esto desde una conciencia que se expande al ritmo mismo que se está expandiendo en toda la existencia. Y llega un punto de tal profundidad en la comprensión de estos conceptos que desaparecen las rejas, desaparecen los muros, desaparecen todas las fronteras. Y allí es donde sucede el milagro. A mí me sucedió estando en la cárcel. Es un milagro el poder llegar a sentirme que no hay nada que me pueda separar con el todo. Y ese día le dije a mi compañero de prisión, le dije, hoy es el día que entiendo y comprendo que siendo feliz en un sitio como este, porque así me sentí, o sea, es el día que me sentí quizás más feliz de mi vida, estaba en la celda, sin saber qué pasaba conmigo, si me iban a juzgar o no, hasta cuándo iba a estar. Fue tal la felicidad que sentí, que le dije a mi compañero, es el día en el cual me siento que me estoy liberando absolutamente todo, porque si soy feliz aquí dentro, sin saber nada de lo que va a pasar conmigo, entonces puedo ser feliz en cualquier parte, en cualquier situación, en cualquier momento. Para mí haber recogido testimonios de compañeros de prisión escalofriantes, haber escrito sobre ello, haberle pedido a algunos presos que me contaran su vida, su pasado, que me lo pasaran por escrito. Todo esto lo utilicé, digamos, como piedritas por el camino, ¿no? Como anécdotas que se enlazan de forma de poder desarrollar este tema de fondo. Que la realidad en la cual estamos metidos los seres humanos es absolutamente limitada. Empezando por el cuerpo, por la mente, por las creencias, por la cultura, la religión, la familia, la ideología, la moral, los principios. Muros, muros, muros y muros. Esa es la realidad humana, pero la conciencia humana es ilimitada, es infinita, es eterna. Y vivimos en esta dualidad. Entonces el fenómeno es que cuando la vida aprieta, encierra y oprime, llega un punto en la conciencia de implosión, en donde se establece una conexión de repente con el todo, con todas las cosas. Y yo dejé de ver la separatividad que había entre mí y todos los presos. Me sentía uno con todos ellos, sean quienes sean, de la banda que sean, del tipo de delincuente que sean. Me sentí uno con ellos, como si fuese mi familia. Un fenómeno maravilloso. Y una de las cosas que cuento en el libro, al final, es que agradezco
entre comillas, justicia española, por administrar tan mal la ley y actuar injustamente conmigo desde el punto de vista de la ley, porque yo digo, la justicia es injusta, pero la vida no. La justicia está en manos de la vida, por lo cual si la justicia opera injustamente conmigo será por alguna razón que la vida tenía. Y yo agradezco a los policías que me investigaron, a los errores que cometieron para llegar a estar allí en prisión. No creo que vuelva, aunque una posibilidad hay, dado que me llegó hace 3 días la notificación que piden 5 años de condena y el juicio se hace en la audiencia provincial ante 3 jueces y la acusación de la fiscal dice que yo trabajaba con una droga que mata. Así que tendremos que defendernos con la verdad. Estoy dispuesto a ir a decir absolutamente toda la verdad de lo que hice y que pase lo que pase. Calculamos que para dentro de 2 o 3 meses se va a hacer el juicio y estoy seguro que lo que se resuelva en este juicio va a ser muy importante para todos aquellos que trabajan con medicina chamánica, sobre todo con la ayahuasca, porque va a ser la primera vez en Europa que un tribunal, una audiencia provincial, que es un tribunal superior, va a dejar jurisprudencia respecto de la ayahuasca. Es la primera vez, con lo cual es de una gran importancia el fallo que se dé, sea a favor o en contra. Si es en contra, será una mancha negra para todos los que trabajan con la ayahuasca, porque va a ser la primera vez que se condena a alguien por el uso de la ayahuasca. Si se falla a favor, va a ser un punto importantísimo para poder seguir desarrollando este trabajo con tranquilidad. Ya se ha avanzado, pero bueno, tocaba avanzar un poco más. Y la gran ventaja, ya que estamos en el tema legal, la gran ventaja de mi caso es que las 3 analíticas que hicieron en 14 meses, tardaron para hacer 3 analíticas en distintos laboratorios. Las 3 analíticas dicen que no se puede determinar el grado de pureza de DMT, que es la sustancia internacionalmente prohibida, que en algunos casos aparece en la ayahuasca. Digo en algunos, porque de 100 botes que a mí me cogieron, solamente en 30 aparecía de que había DMT, pero que no se podía determinar la cantidad. Esto significa que no tiene un nivel de pureza mínimo, es un principio de insignificancia que hace que no se pueda condenar a nadie. No digo por DMT, sino por cocaína, heroína. Si te cogen, había compañeros míos que traían pintura, traían cocaína, heroína, hacen la analítica y dicen, aquí hay cocaína, pero no podemos determinar el grado de pureza, y salían al otro día. A mí me dejaron 14 meses. Y esto responde a una razón de fondo y que quiero transmitirlo, porque lo sé, me lo dijo un policía que hizo una investigación y me lo dijeron otra gente que también tienen amigos en la policía y también la fiscal se lo dijo a mi abogada. Hay algo que se llama algo así como cabeza de turco. Es decir, alguien tenía que ser perseguido, alguien tenía que pagar, alguien tenía que ser asustado por trabajar con esta medicina, para que todo el resto se asustara y ya dejaran de trabajar con esto. A alguien tenía que coger. Y aunque dé negativo la analítica, yo tenía que quedarme allí. Eso es lo que pasó. Como ya llegaba el punto donde estaban prácticamente cometiendo prevaricación porque no podían retener a un preso sin tener elementos esenciales para tipificar el delito, lo tuvieron que soltar a confianza. Yo pensaba que iban a archivar el caso, pero bueno, decidieron mandarme a juicio y aquí estamos dispuestos a la confianza para que pase lo que pase. Mientras tanto, me siento muy a gusto de compartir este momento con todos vosotros y
que está por ahí, 2 años, tiene 23 y con Elian nos iniciamos juntos lo que es la toma de allí en Colombia. Y casualmente él cayó preso al principio del proceso, pero no por el Yahvé. Y yo caí preso al final. Porque los dos sabíamos que el proceso con terapias a través del Yahvé tenían un principio y tenía un final. Y fue allí por febrero del año 2008 que nos encontramos con el Rubí en Putumayo. Y esa fue la última toma que yo hice de Yahvé. Y que le manifesté a Elian que para mí había llegado al punto final y que ya no quería trabajar más con esto, tenía que seguir con otra cosa, no sabía qué, pero llevaba 6 años dando medicina a miles de personas en toda Colombia y toda España. Y dije, aquí llegó el punto final. A partir de ahí decidí empezar a preparar todo para que otra gente se quedara con todo esto. Y bueno, fue en este proceso de transferencia a un grupo de personas que ya estaban dando el Yahvé que traíamos, y fue en ese proceso que me investigaron y me pidieron a mí. El origen de todo esto nace de una asociación de lucha contra la drogadicción, justamente, que ellos entendían que yo hacía publicidad para que la gente se drogue, pensando que la ayahuasca es una droga. Le mandamos informes, explicaciones, no quisieron comprender nada. Eso dio origen a que la policía hiciera la investigación. Pero en realidad la policía lo tiene fichado. Me dijo un policía que vino al calabozo a las 4 de la mañana, me dijo que la intención que tienen es escarmentar a todos los que trabajan con ayahuasca. O sea, la idea concreta de la policía es detener el trabajo con ayahuasca en España. Aparentemente el tiro le va a salir por la culata, por lo que yo vislumbro. Al menos por lo pronto, y en lo que a mí respecta, ya le salió por la culata el tiro. Y es algo que yo quiero decir cuando vaya al juicio. Quiero agradecerle a toda la policía, a la fiscal que no deja de acusarme sin tener prueba. Quiero agradecer infinitamente lo que han hecho porque han estado operando como instrumentos de la existencia para que me llevara a mí al lugar que me tenían que llevar, el tiempo que tenía que estar para que aprendiera lo que no podía aprender en otro lugar. Quiero hacer una propuesta. A cada uno de los presentes. ¿Cómo sería tu vida si te atrevieras a aceptar incondicionalmente, absolutamente todo lo que tienes, lo que no tienes, lo que eres y lo que no eres, lo que te sucede y lo que no te sucede? Absolutamente todo. Aceptar. ¿Cómo sería tu vida? Para mí, después de esta prueba, llegué a la conclusión que aceptar es apoyar incondicionalmente lo inevitable. Es decir, lo que ya es, lo que ha tocado, ha tocado. ¿Y eso qué es? La vida que tienes, la vida que tengo, el cuerpo que tienes, tu situación.
es la que es. Eso es inevitable. Si a lo inevitable lo apoyas con tu energía y lo acoges con amor, eso es aceptación. ¿Cómo sería una vida que aceptara todas las cosas? Sería una vida libre de miedo, por ejemplo. No tendría miedo a nada. Sería una libertad alucinante. Eso es la libertad. Ese es el tema del libro. Por eso lo titulé Desde la cárcel, desde mi libertad. Porque hablé desde ese lugar de mí que llegué a aceptar absolutamente todo lo que estaba pasando. Y descubrí que es un punto que la conciencia nos permite acceder. Todos los que estamos aquí podemos acceder a ese punto. Es un punto cero, un punto de vacío, un punto infinito, desde el cual se crea una especie de bomba expansiva que arrasa con todo. Y de repente te ves que eres el todo, que todo está en ti, que lo tienes todo, que lo tengo todo, que no hay barreras. Cuando llegué a la primera prisión que tuve, que es en Soto Real, en la pizarra que había, escribí un texto y llegué: no he venido a pagar una condena, he venido a recoger un premio. No he venido a cumplir un castigo. He venido a recoger una serie de regalos que tienen preparado para mí. Pero yo no sabía cuál era el premio ni cuál era el regalo. Dije, aquí estoy. Y bueno, a través de todo el proceso de estos meses de prisión, me di cuenta que el gran regalo era era llegar a aceptar incondicionalmente absolutamente todo lo que me estaba pasando. Y cuando digo todo, no era solo el hecho de estar en prisión. Quiero decir que la experiencia en prisión es miles de veces peor de lo que se cuenta, de lo que se dice, de lo que te puedas imaginar. Hay que estar allí. No solo con todo lo que pasa adentro, sino también todo lo que pasa fuera de la prisión. Es una tortura. Y ese punto de aceptación es lo que a mí me impulsó a escribir el libro. Digamos que todo lo que cuento en el libro son excusas. No quería detenerme en anécdotas, es como un diario personal de lo que viví cada día. Quería desarrollar temas que tienen que ver con la aceptación, con la conexión con el todo, con la posibilidad de vivir la vida desde el amor y la confianza. Allí creé un juego. No sé si lo van a poder ver. ¿Pueden ver lo que dice el texto? Iván, ¿lo lees tú? Alguien que lo pueda leer. Entre las aparentes rejas que me encarcelaban, crecieron brotes de conciencia que estaban escondidos y con vida latente dentro de mí. Se elevaron tan alto que llegaron hasta donde deja de haber límites. Este es el juego de la comprensión.
Y fue cuando me llegó ese momento, decidí juntar de la basura de impresión tarjetas de teléfono, revestirlas. 999 tarjetas de telefónicas, ¿sí? Y las revestí con papeles, con cartulina, con todo tipo de materiales, ¿no? Y hice con mis manos, hice la caja también. ¿Ves? Son dos cajas que están hechas con papel de periódico y café. Papel de periódico y café. Ahora esto lo utilizo como en los talleres que hacemos de artesanía, porque puedes hacer de todo. Desde marcos, llaveros, o sea, infinitas cosas. El material es como tener palitos de madera. Es una técnica que aprendí que hacen los presos allí. Entonces decidí hacer este juego con 999 tarjetas y hice 11 frases de 11 palabras que yo dije, si llego a comprender estos 11 conceptos, de 11 palabras cada uno, si llego a comprender esto, es que lo puedo comprender todo, así como es un juego. Solamente traje 2 de las 11, hoy elegí 2 de la caja. 2 de las cosas que yo sentí que hay que comprender. ¿Quieres leer? Vamos a leer. Absolutamente todo lo que hagamos por mejorar son sustitutos del amor. La asistencia se ocupa de todo, no hay que hacer nada. Algo pasó con el ordenador. Y esto lo reproduje porque cuando me trasladaron de prisión, en la celda de Valdemoro, en la sala, hice una cosa parecida. Esto es una tarjetita que tengo aquí. Es una de las tarjetitas de los pobres de la comprensión, que también todos tienen un dibujo y un texto atrás. Es como un macro tarot. Y lo usé con muchos presos que estaban muy confusos y venían a la celda y bueno, sacaba la caja y ¿qué pasa? Y que con la mujer, que con el hijo, que la condena, que cualquier cosa, y sacábamos, y era increíble, era no decir nada, era leer. Yo paro de sacar cuando comprendas. Y sacaba una, otra, y ya está, ya comprendí. No hacía falta decir nada. Son 999, tiene una razón, porque falta una para la vida. Bueno, y esta, venían presos de todas las celdas a hacer una especie de turismo espiritual, porque en todas las celdas está lleno de mujeres desnudas. Y venían a la mía porque no se podían creer que toda la celda estaba repleta de cosas que yo pintaba, dibujos y artesanías. Y venían a hacer turismo, ¿no? Y bueno, el texto que puse dice que sin amor nada soy. El amor es poder que libera, el poder es amor de libertad. Este también son tarjetitas de teléfono, ¿no? Tardaba a veces horas en hacer una, horas, solo en hacer una. Pero bueno, yo tengo lo que sobra. Estos son cuadros que pinté y que también está prohibido colgar cuadros en la celda, ¿no? Hacen parte, ¿no? Pero bueno, yo me arriesgué y nunca me he hecho nada, ni cuadros que pintaba, ¿no? Y estaba todo repleto. No permiten. Y un parte solo hace de que uno ya tenga, ¿cómo que se dice? El historial sucio. Y que no te reduzcan condena, y que no te den beneficios, pero yo me arriesgué. Y lo maravilloso es que, a pesar de lo espantoso que son los funcionarios de prisión, son seres
deleznable, o sea, es algo asqueroso como tratan a los presos. Pero la experiencia que yo tuve es que jamás me molestaron a mí, nunca me requisaron, nunca me prohibieron las cosas que tiene todo el mundo prohibido. Y tuve una experiencia increíble, ¿no? Como un funcionario un día, cuento esto como anécdota nada más, porque para mí fue muy importante la relación con los funcionarios, porque nunca me acerqué a ninguno de ellos para hablar, o a veces hacen algunos para crear algún vínculo, para tener favores, ¿no? Yo nunca me acerqué a ninguno, jamás. Pero el respeto que había hacia mí era increíble. Entonces, uno de los peores, vino una noche a las 11 de la noche y me hizo salir de la celda y me pidió perdón. Dice, le vengo a pedir perdón. Y le digo, ¿por qué? Porque hablando con otro compañero, funcionario, estuve hablando mal de usted. Por cosas que dicen en el libro y se me quedé mal. Entonces, para mí era uno de los peores funcionarios. Me pasaron cosas así, con peor de los presos, ¿no? Que el más temible de los presos, un rumano vino y me dijo, que era amigo de él, un rumano, me dijo, que tiene miedo de sentarse al lado tuyo en la mesa, tiene miedo de venir a la celda, porque tiene miedo a mí. El peor de los presos, ¿cómo puede tener miedo a mí? ¿A qué me tiene miedo? A que le puedas decir algo. Hice mucha no terapia. Hice una no terapia que arriesgué la vida. Pero, claro, porque estando en la celda, bueno, estos son todos, termino las cartas, estos son todos los cuadros que tengo ahora actualmente en mi casa, pero a estos todos los tenía en la celda, colgados por todas partes. Y por eso me gusta. Esta es la portada del libro, que esto lo hizo Paula y Amelis, y lo llevaron de regalo a la cárcel. Mi compañera y mi hijita. Y bueno, ahí decidí utilizarlo como portada. Esto es no sé si se ve. Un amigo que me llevó Manta, me llevó unas hojas y todo el material que traía, porque es un material, ¿no? El material que me traían y utilizaba para hacer cartón o café, y eso es una hoja partida y plumas, las palomas que estaban cuando se le caían las plumas, y el corazón del centro está hecho con un material que se tarda 3 horas en hacer. Yo lo hacía todos los días. 3 horas para amasar una serie de 7 componentes a base de miga de pan, vinagre, cola, una serie de cosas. Es una fórmula secreta que me enseñó un rumano y se amasa como una plastilina que tarda 24 horas en endurecer y se puede amasar y se pueden hacer todo tipo de cosas. Estos colgantes, luego lo pintaba con laca de uña, ¿sí? Para no aburrirse, porque en la cárcel el tiempo no pasa. O sea, no sabes cómo hacer para que la aguja se mueva, porque no pasa. Es increíble. Este es un cuadro que pasé mucho tiempo meditando sobre la alimentación, sobre lo que comemos. Esto tiene que ver con la relación que tiene lo que comemos con la conexión con lo supremo. La importancia, el valor que tiene todo aquello que ingerimos para conectarnos con niveles elevados de conciencia. Me venían imágenes, ¿no? A veces. Ahí me veía a mí mismo desde fuera, ¿no? Como yo asomaba a la ventana y miraba afuera y me veía de fuera. Entonces, bueno. Este es un círculo que creé con colores, lo tenía al lado de mi cama, con un clavo y lo hacía girar.
Si giras para un lado, las líneas salen hacia afuera, si lo giras para el otro, van hacia adentro. Y meditaba mucho tiempo en este fenómeno de entrar y de salir, como que todo el tiempo uno está entrando y saliendo, y cuando toca estar adentro, ya luego toca salir. Y es así, son ciclos en la vida. Eran detalles que me ayudaban mucho en la vida cotidiana. Alguien que lea, estos son otros textos del juego de la comprensión. Si alguien lo alcanza a leer, me agradecería para compartir. La existencia se ocupa de todo. Anclémonos en sus amorosos brazos. Cuando nos amamos, recuperamos la memoria eterna de lo que somos. La vida no tiene sentido, es el sentido mismo del existir. Para tener felicidad no hay que hacer nada, sino solo ser. ¿Puedes leer tú? Y yo leo. Casi nada es como queremos, pero todo es perfecto tal como es. ¿Se escuchó? ¿No? ¿Puedes repetir para leer? Casi nada es como queremos, pero todo es perfecto tal como es. Todo se puede superar con aceptación y gratitud, recibir sin juzgar. En cualquier momento de la vida se puede comenzar de cero. Eso lo firmo, ya. Para tener felicidad no hay que hacer nada, sino solo ser. Confiar es dejar atrás lo que fue, sin saber aún lo que será. Todo llega y todo pasa. Lo que prevalece es la libertad. Gracias, Oscar. Estas son otras artesanías que hacía, también con papel de periódico enrolladito. Qué locura. Mira, no, ¿sabes? Monté un taller en la cárcel. Ahora lo hago con el taller que vamos a hacer con Eliana, que también hace artesanías. Nos encanta el trabajo manual y nos ayuda muchísimo. Entonces, yo quería un taller en la cárcel, uní varias mesas y me dediqué a hacer los modelos originales, digamos. O sea, un cofre de distintas formas, tamaños, todo esto, ¿sí? Llaveros, cuadros, hacía el modelo original. Luego había otro que sacaba las medidas y lo teníamos en serie. Otro enrollaba los palitos, que es lo más difícil, enrollar los palitos. Otro pegaba, otro pegaba, se hizo un taller. Y esto sirvió mucho a muchachos de Bolivia, otro de Ecuador, de Perú, muchachos que vienen de allí trayendo droga, cocaína, y que lo pillan en el aeropuerto. Gente que realmente es muy pobre, lo hacen porque están en una situación extrema. Lo hacen por 1.000 euros, o sea, arriesgan 10 años de prisión, o sea, por 1.000 euros. Y bueno, caen en prisión, tienen sus familias allí, no saben qué hacer, están desesperados. Y con esto organizamos una producción de alimentos para vender. Bueno, varios de ellos, todo lo que vendían, mandaban el dinero el 100% a sus países. Y por otro lado era interesante porque estaban todo el día ocupados. O sea, se nos pasaba el día rapidísimo porque estábamos trabajando. Y lo montamos nosotros mismos allí en la sala de no fumadores. También está prohibido, pero bueno, nos dejaron. Yo hacía muchas cosas prohibidas, me parece. Sí. Un día un funcionario me llamó por altavoz, el altavoz por toda la cárcel, me llamó Varela, enojado, ¿no? Bueno, yo fui a la ventanilla y él me dijo, usted es en la cárcel más libre que yo en mi casa.
va a la enfermería, va a la radio, entra, sale, sube a la celda, baja. Usted hace lo que quiere, pone cosas en la pared, en la celda, que no se puede. Usted hace lo que quiere aquí y nadie le dice nada. Y yo le dije, ¿usted tiene algo que decirme? No, esto nada más. Y luego me invitaba, en los domingos que se hacen eternos, porque no se puede salir tarde, me invitaba, 3 a 4 de la tarde, me iba, me abría la celda, me llevaba a tomar un café al bar de los funcionarios. ¿No? Y bueno, el director de la prisión y otros me encargaban cosas para escribir, que me dieron un ordenador en la radio que trabajaba, y ahí es donde pude escribir todo lo que escribí. Pero también ellos me encargaban, para trabajos particulares me encargaban que le escribieran cosas, artículos, y bueno, eso me ayudó a tener también muchos beneficios ahí. Al final, uno, es como se ve en las películas, uno, si está bien en la cárcel, si uno no se droga y no se pelea con nadie, o sea, buena conducta, que lo llaman, las cosas se facilitan muchísimo. Tuve un compañero, dedico el primer capítulo del libro a él, que se llama Una vida entre rejas, que lleva 46 años en prisión. Es el mayor atracador de España. Robin Hood se llama, ha estado en todos los medios de comunicación. Y desde que nació está en prisión, prácticamente. Estuvo en un orfanatorio y salió, empezó a robar y toda la vida adentro. Y ha hecho su vida dentro de la prisión. Este tipo de cosas, como yo no las comprendía y estaba con la obsesión de querer comprenderlo todo, o sea, empezando de mí, pero yo veía gente y decía, yo no puedo comprender que estés toda la vida en prisión. ¿Te vas a morir en prisión? Sí. ¿Y qué vas a hacer cuando salgas? ¿Volver a lo mismo? O sea, yo no podía comprender esto. Entonces le pedí que me escribiera su testimonio personal, pasó toda una noche escribiéndolo. Claro, cuando yo leí eso, lo comprendí todo. Porque es increíble cómo la vida de un ser humano se puede comprender cuando indagas en aquello que le sucedió. Lo leí. Yo no paraba de llorar, me fui al patio a llorar para leerlo porque es que era una cosa que no podía parar de llorar, de cómo a un ser humano le puede pasar eso. Entonces ahí comprendí, todo es perfecto. ¿Cómo se explica, Alberto, que en un país donde el nivel de delitos, de criminalidad sea bajo como en España, haya una tasa de presos tan grande y sean tan duras las penas? Y tanto con gente por tráfico de drogas, que en el fondo no están cometiendo un delito. Hay el capítulo 3, que se llama Justicia desafiantemente injusta, se llama ese capítulo. Hablo de este tema, ¿no? Y del uso abusivo que se hace de la prisión preventiva, de la presunción de culpabilidad. O sea, se presume que eres culpable. La Constitución dice que es presunción de inocencia. O sea, que todo el mundo es inocente a no ser que se muestre lo contrario. Aquí en la justicia española es al revés. Eres culpable a no ser que demuestre la inocencia. O sea, vamos a empezar a mí. Eres culpable. A ver cómo demuestras tu inocencia. Yo no soy culpable de nada, no. Pero te culpamos de esto. A ver, demuéstrame que esto no es así. Está convertido. Entonces, y la ley es muy dura aquí. Hasta 4 años te pueden tener en prisión sin juicio, sin acusación, sin pruebas, sin nada. Yo, de hecho, conocí gente de 4 años y medio que lleva prisión y que no saben. O sea, estás ahí, no sabes por qué. Es un desastre la justicia española. Es asqueroso. Es repugnante lo que se está haciendo aquí. Sí. Yo quería hacerte 2 comentarios. Uno, de acuerdo a lo que has contado, yo creo que has ido ahí a la cárcel por algo. O sea, toda tu vida yo creo que después de todo el desarrollo espiritual que has tenido, y para mí ha sido como tu maestría, ¿no? Como el momento de graduarte, ¿no? De demostrar todo lo que habías aprendido, porque estaba muy bien ahí en la selva, pero ahí es donde tenías que graduarte. Entonces yo creo que bueno, has ido ahí a cambiar la cárcel, a vivir la mayor experiencia de tu vida, pero para dejar esa semilla que seguro que se ha quedado ahí plantada, ¿no?
Luego ya por el otro lado, por el lado, digamos, de la justicia, yo tengo una visión diferente de lo que estamos hablando. O sea, yo doy por supuesto que vivimos en un sistema que es perverso en sí mismo. Entonces, intentar encontrarle alguna lógica a esto cuando realmente esto es una auténtica locura es absurdo, porque es que no vamos a pedirle a Satanás que sea justo. O sea, lo que vivimos es lo que vivimos. Yo planteo este tema de la droga en lugar de ir a la defensiva, es decir, de empezar a ver las argucias legales que nos están cumpliendo, insisto, porque eso implica que confías en el sistema. Entonces yo, como no confío ya en eso, yo lo que digo es, vamos a ir al ataque. Y al ataque es demostrar que son los propios estados los que están traficando con la droga. Está toda la información ahí, los confidentes han aparecido, la droga es un negocio desde los años 60 y atrás, desde la guerra del opio, y está toda la información ahí. Entonces, ¿qué tal si en lugar de empezar o defender que la ayahuasca y tal, vamos directo al grano y decimos, mira, si es que esto es una puta mentira, es que no hay lucha contra la droga, es que lo están manejando vosotros, es que a Emilio Botín le cayó una furgoneta, una avioneta llena de hachís en su aeropuerto de Ciudad Real. ¿De qué me estáis hablando? ¿De qué cojones estamos hablando de lucha contra la droga si está entrando la Guardia Civil constantemente y las valijas diplomáticas, por ahí entra la droga y los comandantes y los pilotos y si todo esto es una mentira? O sea, ¿para qué vamos a luchar en eso? Todo lo que dice es verdad. Lo digo porque yo ahora lo sé por los funcionarios de prisión, por los educadores de prisión, lo tienen claro todos. Y por los, bueno, voy a contar una cosita que me ha por los contado. narcos que conocí. Y el aeropuerto, toda la policía del aeropuerto es la que maneja. A ver, hace un mes he estado en Vigo. Pero tiene que coger a algunos tontitos, ¿sabes? Y para decir que están haciendo algo contra la droga. Pero... Hace un mes he estado en Vigo y me contactó, yo me dedico a todo esto de la información, digamos, oculta y toda esta historia, ¿no? Me contactó un agente de aduanas de Vigo. En Vigo, o sea, en la época de los 80, hubo dos puertos en España donde entró la mayor parte de la heroína, en aquel momento la heroína, que uno era Villa García de Arosa y otro, no sé, es otra población por ahí. Y este tipo había trabajado desde los años 80 ahí y había visto en primera persona cómo sus compañeros de prisiones se estaban enriqueciendo, pues simplemente pues dejando pasar la droga y llevándose una comisión, ¿no? Entonces, pues, se han hecho grandes fortunas. Y me contó, y no me dejó contarlo, porque decía que se la jugaba, que la fortuna de Amancio Prada, no, el de Zara, ¿cómo se llama? Amancio Ortega. No la había hecho con la ropa, como la gente se cree. Amancio Ortega era un tío que tenía una tiendita ahí en Vigo de coser y el gran negocio de Zara es que ha comprado los edificios en los cuales tiene las tiendas. Entonces, por lo visto, su dinero lo ha hecho con la droga. A tal punto que dicen que la ropa que traen desde diferentes lugares donde se las cosen, en las valijas que traen, se entra la droga. Ese es, seguramente ahora, pues si no es con Emilio Botín, uno de los hombres más ricos de España. O sea, ¿qué no será si está hasta ese punto? Entonces, es que hay que dejarse de mandangas ya de pedir la legalización y tal. Mira, vamos a llegar directo ahora. Esto es una mentira. Aquí no hay Dios que se lo crea. Y esto de la lucha contra la droga, que empiecen por arriba, empiecen a detener al rey, que seguramente el rey... Consumirá para empezar. No, perdona. O sea, el rey se va con su yate a Mallorca. Vamos a ver. Tú eres guardia civil y vas a entrar en el yate del rey a registrar lo que trae. Claro, es más fácil que eso. Lo llevas ahí en el yate, alguien le va a registrar a él. Claro que no. Rafa, mira, quiero contar una cosita que es ridículo, pero también es para reírse, ¿no? Mi abogada, yo conocí mi segunda abogada en la cárcel, ¿no? Porque llevaba a los narcos más potentes de allí y delincuentes poderosos, ¿no? que me aconsejaron que era muy buena abogada. Tuve que cambiar de abogada porque la primera, como yo digo, no tenía uña para el guitarrero. Porque ¿cómo hace para demostrar la inocencia de alguien que no es culpable? Esto hay que ser un poco mago, ¿no? No sé, yo dije, tengo que cambiar de abogada. Conocí a esta mujer y para mi sorpresa, ella, claro, venía todas las semanas y hablábamos bastante, no solo de mi caso, sino de muchos, ¿no? Y ella está escribiendo un libro también sobre lo que está comentando tú. Porque o sea, no se puede creer lo que está pasando en la justicia. Y bueno,
la cuestión que ella no entendía, le dice: Alberto, yo saco presos que han secuestrado, que han matado, que trafican, los saco. Y no te puedo sacar a ti, que no hay delito. Entonces, fue una vez, 2 veces, 3 veces al Ministerio Fiscal, hasta que dio con la fiscal, quería hablar con ella y quería ver cuál era el sustento, por qué acusaba. El dato, este es el dato. Primero, que yo trabajaba con una droga que mata a las personas. Primer mentira. Porque la ayahuasca no mata a las personas. Segundo, que tenía una secta en Las Rosas, en una casa, en un chalet, que tenía una secta. Incluso la policía estaba llamando a toda la gente que iba, ¿verdad, Juanjo? Si necesitaban apoyo psicológico para salir de la secta del Varela. Tremendo. Tercero, la fiscal le dijo que yo me había enriquecido con la ayahuasca, que tenía 2.000 dosis, que eso valía 2,5 millones de euros, y mi abogada le dijo: ni siquiera me han pagado los honorarios, me han salido de garantía otros presos, porque no tiene dinero. Y se investiga, se da cuenta que tiene un apartamento de 60 metros cuadrados con hipoteca y un coche del año 2001. O sea, ¿de dónde viene toda esta información? Usted, le dijo mi abogada, ¿usted conoce a Alberto Varela? No. Y entonces, no, pero los informes de la policía dicen que cuando fueron a la casa estaban haciendo ¿cómo se dice? Orgía. Sí, algo así. Señor mío. Estaba Juan con orgía. ¿Quién más está? O sea, la policía crea lo que crea, escribe lo que escribe, informa lo que informa, y el fiscal lo toma como cierto. Y Dios te ayuda. A partir de ahí, ya está. Así como funciona esto. Entonces, claro, los presos, yo lo he visto, salen de la cárcel para matar, para delinquir peor, salen llenos de ira, de odio, de violencia, porque todo esto se ve, se conoce dentro de la cárcel. Es muy triste, muy triste. Yo seguiría ese razonamiento que estás haciendo, a ver de dónde viene esa orden que le llega a la policía, al fiscal, porque el fiscal al final es un don nadie. Sí. Esas órdenes vienen de más arriba, de un gobierno mundial que existe, que en determinado momento se están dando cuenta de que esta planta está haciendo precisamente que la gente deje de consumir sus drogas. Entonces, son los mismos que trafican con la cocaína los que, como ven que esto les está quitando su mercado, lo lanzan. O sea, es su competencia, es digamos. muy complejo, el origen es como dices tú, Rafael, es muy complejo el origen de dónde viene esta persecución. Pero de hecho que esta sustancia, aunque mi abogada me prohibió hablar de sustancia, para todo lo que maneja ayahuasca, no hablen de sustancia. Hablar de sustancia en la policía es hablar de droga. Esta infusión, este té, sustancia está prohibido. Esta infusión, claro, fíjate que después de 3 analíticas, las 3 analíticas que no encuentran nada, la fiscal dice: ¿por dónde lo cojo? Ya sé, enriquecimiento ilícito, tráfico de drogas. Y manda a coger la sustancia del laboratorio y a averiguar cuánto se puede vender en el mercado esas 2.000 dosis. Y la policía dijo: nada, no tiene valor. Si no hay droga, si hubiera droga, pero eso es como si te cogen 20 litros de té de tila de la nevera de tu casa. ¿Cuánto vale el mercado? Nada. Nada. Y como la fiscal no podía, lo mandó a otro organismo, Tres Cantos, que se dedica a valorizar sustancias. Otro informe más. Esos fueron los 14 meses que me tuvieron en prisión, para 3 analíticas y 2 informes de cuánto vale realmente la sustancia. Nada. Presenté una denuncia por prevaricación al juzgado. A los 15 días
echaron a la jueza. Y la jueza nueva, ni bien llegó, me dio la libertad. Sí, adelante. Tengo una duda que me viene desde antes. ¿Cómo es que de los lotes que te requisaron no todos tenían DMT? Sí. ¿Por qué? Yo cuando empecé a trabajar con Daniel, hice la analítica en el Instituto de Toxicología de Colombia y en un laboratorio de aquí. Y claro, me decían que hay una de las dos plantas que tiene DMT. Yo le pedí a los chamanes que la planta que tiene DMT le pusieran menos, o no le pusieran, incluso a veces yo lo hacía preparar, y yo mismo lo preparaba, pero sin la chagruna o la chagropanga. Entonces yo ahora tenía todo mezclado, los que tenían DMT, los que no tenían, lo tenía todo ¿Pero probar mezclado. con placebos o por qué? O sea, ¿cuál era la intención? ¿La intención de qué? Del brebaje sin la chagropanga. ¿La intención de qué? De tener los botes sin Yo no sabía cuál tenía o cuál no tenía. Tú te tomabas de cualquiera y te hacía un efecto increíble, maravilloso. Pero es que el porcentaje que tiene es tan ínfimo, estamos hablando de un 0,004%. O sea, es una milésima. Entonces, es tan poquito lo que tiene que si tú analizas 100 botes, a lo mejor te dan que 30 tienen. Y lo analizas de nuevo y a lo mejor te dice que son otros 40 los que tienen, o sea, porque está en una frontera. Se llama principio de insignificancia. Cuando está en esa frontera, a veces te da positivo, a veces negativo, porque es muy poco lo que tiene. La razón que yo puedo explicar del bajo contenido de DMT es que yo recomendaba a los chamanes que me hacían la medicina que le pusieran poco porque yo no quería correr riesgo de que me pillaran. Yo venía en el aeropuerto las maletas, traía las cosas, entonces no quería tener problemas. Ya sabía que estaba penalizado y no quería tener problemas, por eso tomé esas medidas, ¿no? Y cuando hicieron la analítica tenía, digamos, miedo de que dieran positivo, pero con un porcentaje, porque ellos te dicen, bueno, si tiene el 0,03% y usted tiene 20 litros, con lo cual usted tiene 60 gramos de DMT metido ahí dentro, le condenamos por 60 gramos a 10 años de prisión. Bueno, ahora parece ser que Naciones Unidas envía una carta a un juez holandés diciendo que si el DMT está en un medio líquido no debe ser considerado como una sustancia prohibida según la ley del 91 de la lista de sustancias internacionalmente prohibidas. Entonces, eso es un dato muy importante que también vamos a utilizar nosotros para la defensa, ¿no? En el juicio. Y todas las personas que quieran de alguna manera testificar, colaborar en el juicio, tienen que contactarse con nosotros porque pensamos llenar la audiencia provincial de testigos y dejar claro qué es lo que hay detrás de esto, que no hay sectas, que no hay drogas. Lo queremos dejar claro, pero no por mí. O sea, una cosa es mi defensa. Mi abogada me dice, yo te voy a defender a ti. Y como no hay prueba de delito, sé que no va a prosperar la petición de condena. Pero otra cosa es que se quiera defender el trabajo con esta medicina. Ya eso depende, sé que hay gente de la asociación de Eleusis que están trabajando por esto, ¿no? Y que quieren avanzar en la defensa de todos los que trabajan con ayahuasca. También, si quieren estar informados, luego al final hemos traído unos papelitos para que rellenen su email o su teléfono, que estamos informando y de todos los acontecimientos, de todo lo que va pasando y también actividades que vamos a seguir. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Bueno, ¿cuáles son los beneficios de todo ¿Los esto? beneficios? De la ayahuasca en esa porción que nos comentabas. Básicamente, en 4 palabras, porque el tema es muy largo. Remitiéndome a la primera vez que yo tomé ayahuasca. Hay gente que tiene que tomar muchas veces. Yo la primera vez que tomé ayahuasca, no solamente que se limpió todo mi cuerpo, beneficio a nivel físico, ¿sí? O sea que cagué y vomité
todo lo que había dentro del tracto digestivo, no quedó nada. En ese estado de limpieza total, libre de toxinas, accedí a un plano de conciencia superior y pude ir a donde quería ir y ver todo lo que quería ver, lo que hay de este lado y del otro lado, lo que se ve y lo que no se ve, y comprender cosas de mi pasado, cosas que me pasaban a mí. La conciencia se expande. Sí, pero yo me refiero al uso medicinal del que hablas en muy, muy pequeña proporción. Eso no te dará ese viaje, vamos, supongo. Es complejo, químicamente es complejo. No es solamente la minúscula presencia del DMT, sino que también hay otros componentes, la armina, valina, hay otros componentes que actúan también en el organismo, que abren el organismo para que esa misma presencia del DMT haga un efecto superior. Es complejo cómo funciona químicamente, es mágico. Hay mucha información en internet, ¿no? Sí, sí. Pero luego otra cosa es que has contado que llegaste como a un estado de comprensión en la cárcel, pero ¿cuál fue el proceso? Quiero decir, ¿tiene que ver con las tomas de ayahuasca o eso ya fue a partir de la experiencia de la cárcel? Lo dijo Rafael. Y una cosa que yo quería responderte a ti, y aprovecho a los dos, que por alguna causa yo fui a prisión, ¿sí? Pero la causa no es legal. La causa es que yo estaba buscando en esta vida algo. Y eso que yo estaba buscando solamente lo podía encontrar dentro de la prisión. Esa es mi comprensión. No tiene que ver con lo legal, tiene que ver con mi búsqueda. Y respecto a lo que tú dices, de que cuando se toma ayahuasca una serie de veces y conectas y te das cuenta que tú no eres tú, ni yo soy yo, ni yo soy tú, ni tú soy yo, sino que todos somos uno, que esta es una sola cosa y es maravillosa la cosa. Es realmente maravillosa, la existencia es maravillosa. Cuando llegas a comprender que el amor es el tejido colectivo que nos conecta a todos, que el amor no es una relación, el amor es aquello que nos conecta con todas las cosas. Te das cuenta, entre comillas, quién es Dios, o mejor dicho, qué es la divinidad, para no poner un nombre propio a algo que está gigante. Cuando te das cuenta de todo esto y vibra en tu corazón esta realidad, te queda una base espiritual muy profunda para afrontar situaciones de la vida, por más duras que sean. Ese es uno de los beneficios que yo pude experimentar justamente en ese momento de prueba, ¿no? Que la ayahuasca me había dado una base realmente muy sólida para poder afrontar este momento. No solamente ayuda a salir de drogas, de adicciones, ayuda, no es que te saca, te ayuda. Siempre nosotros decíamos... ¿Cómo? Es un vehículo, ¿no? Una ayuda, sí, puede ser un vehículo también, un impulso, sí. Estamos tan metidos en el hoyo que necesitamos que nos tiren alguna puerta, algo para, si queremos salir. Hay que querer salir. Pero luego es lo que estamos hablando, que si luego vives dentro del sistema, entonces como que vuelves a dar la misma mierda, básicamente. ¿No? Entonces... No te lo crees. Sí, a ver... tienes una base, ¿no? Que tienes una base. Disculpa, tú no... Mira, como parte de este proceso, fíjate, dentro de ese proceso viviendo dentro de una ciudad, viviendo dentro de una sociedad, la lucha es tenaz permanentemente. Estamos bombardeados, contaminados, empezando por el consumismo, lo que comemos, los tiempos, esto es desastroso. Entonces, como parte del proceso, por eso yo comprendí cuando escribí la versión italiana del libro, es inevitable el retorno a la naturaleza. Inevitable. Y la realidad
en alguna comunidad indígena, en plena represión. Y cuando él fue a prisión el año pasado, me comentó esto, ¿no? Y bueno, y hace poco, Elian me dijo que se venía especialmente de España, ahora se venía especialmente de España a buscarme, a llevarme aquí. Y esa noticia que me dijo que con Pablo en mi visita, y me dijo, aquí vengo a buscarles, precisamente para que la sensación de confinamiento físico pudiera ser vencida mediante la libertad mental. Es decir, cómo acceder a una libertad a pesar de estar dentro de los muros, o sea, que los muros no fueran plenamente también. Me parece que funcionaba bastante bien la práctica que hicieron. Sí, pero es un subterfugio. O sea, yo lo que hice fue esto. Me pasé días enteros sentado al lado del muro, de 20 metros de alto, así, gris, horrible, porque yo decía, ¿qué le costará una pintura, un paisaje, ya que no se ve nada del horizonte? Yo mismo lo pinto, vamos a pintar árboles, porque es que eso es una tortura, ver ese muro todos los días, y que es como una caja todo el muro. Entonces yo dije, hay técnicas de respiración, de meditación, que sí, te permiten salir, pero yo estoy aquí y estoy entre muros, con lo cual tengo que atravesar esto, aceptarlo. Entonces, yo me acercaba al muro, me acercaba y me ponía así el muro. Y lo sentía. Y estaba horas al lado del muro sintiéndolo, porque dije, hasta que yo no llegue a aceptar que esta es la frontera de mi casa por ahora, es mi casa, y llegar a amarla, entonces no lo desciende. Por eso digo que pueden ser subterfugios. Yo tenía que llegar a un punto de decir, estoy a gusto aquí dentro. Eso es aceptación. Eso es escapismo. Y eso no quita lo que acabamos de decir, todo lo que se puede hacer para aliviar, bienvenido sea. El camino que yo elegí en este caso es el de integrar dentro de mí qué es lo que me estaba pasando. Yo te quería hacer una preguntita, bueno, te querría hacer 20.000 preguntas, pero me he pasado aquí todo el rato. Te quería preguntar, ¿cómo hubieras vivido tú la situación de tener, por ejemplo, una condena de 40 años como este señor? ¿Cómo hubieras hecho tú el planteamiento? Y luego, ¿qué opinas de la cárcel como institución, ¿no? Que estamos pagando todos, porque aquí estamos hablando de que, bueno, tú vas a la cárcel por pero ¿hasta qué punto una institución que no rehabilita, que machaca a la persona, que la revienta mentalmente, revienta a sus familiares, la castiga doble y triplemente y todas las veces que pueda, es necesaria, ¿no? Y también si sigues en contacto con los presos, si te has planteado echarle un cable, pues no sé, algún tipo de terapia dentro de las prisiones, contacto, experiencia, seguir en contacto con ellos, no sé cómo lo ve un poco esto. También aprovecho para comentar que, bueno, pertenezco a una asociación de familiares de presos y amigos de presos que acabamos de nacer en Madrid y estamos un poco tratando de que la sociedad se dé cuenta de que la cárcel está llena de gente como tú, como yo, que lo están reventando y que hay un muro de 20 metros, no sabemos lo que está pasando allí cuando hay celdas de castigo, hay presos que tienen ficheros de especial seguimiento, hay cosas fuera de la ley totalmente y que nadie ni siquiera nos lo planteamos, ni los medios de comunicación nos escuchan, ni nadie quiere ver, ni oír, ni nada, ¿no? Y bueno, y enhorabuena por estar aquí y acabar con tu miedo y presentar este libro estupendo que ojalá que abra muchos ojos y que tape muchas orejas. ¿Cómo es tu nombre? Rosa. Rosa.
¿Quién me ayuda a recordar todo lo que se me Lo primero que haría si te cayera una, porque bueno, yo de momento tengo por ejemplo a mi chico, ¿no? Y Soto el Real, ¿no? Sí. Y entonces yo trato cada vez que voy a esa visita horrible, totalmente, Bueno, luego, que le llaman comunicación por llamar de una manera, pero que hospital, así que no puedo tocar. Cuando acabemos, si tienes tiempo, Sí, yo vengo aquí 5 minutos y te quiero decir algunas cosas. Sí, Ahora sí. que me dices el dato de que tienes tu compañero excelente, algunos datos importantes que te voy a dar. Respecto a que si me cayera una condena larga, ¿Cómo hubiera hecho? no tengo ni idea de lo que haría. A lo mejor me suicido. Ya. O sea, no sé. Yo tuve un compañero, el peor de todos, un politoxicómano. O sea, es lo peor de lo peor de lo peor. 16 horas por día es como vivir con un animal sin control, que se droga todo el día, o sea, algo insoportable. Decidí, a uno de esos, que decidí hacer hipnoterapia un día. Hipnoterapia es un abordaje que yo he creado para confrontar el miedo de las personas, duramente. Entonces, un día, yo podía cambiarme de celda. Un funcionario, cuando vio que me habían metido en ese preso, que era el peor, en todo sentido, sucio, mugriento, hablaba todo el día, fumaba todo, o sea, no se podía estar ahí en esa celda con ese hombre. Entonces, un día, cuando ya no aguanté más, le dije: Eduardo, yo tengo la solución para tu vida. Suicídate. Mira, yo pido autorización para irme a la enfermería, porque si yo estoy y te estás suicidando, te tengo que salvar. Pero yo me voy 2 horas, en 2 horas te matas. Y te cuento, le ayudas a la humanidad, a la sociedad. Tu familia van a hacer una fiesta y yo ni te cuento. Yo me había quedado descansando. Me quería matar. En la celda no te puedes escapar de ningún sitio. Y te pueden matar y no se entera nadie, porque los funcionarios están borrachos, drogados, no se entera en la celda lo que pasa, no sabe nadie, nada. Me quería matar y cada vez que se ponía más agresivo y se acercaba a mí, le decía: te aseguro que sería lo mejor que harías en esta vida, porque no has hecho nada, no has servido para nada. Bueno, todo el listado de hipnoterapéutico que te bajé. Por lo cual, este sería el gran regalo para la humanidad. Quítate la vida. Y para no sufrir, yo te digo cómo lo tienes que hacer. ¿Qué hizo? Llegó un punto de comprensión y de locura, que se sentó en la cama y se empezó a reír. Y se empezó a reír y a reír y a reír y no paraba de reírse. Y me dice: estás 1000 veces más loco que yo. Y cuando se sentó en la cama, le dije: ahora sí, Eduardo, ahora sí. Mira, porque ya era de noche, digo, mira las estrellas, quédate mirando las estrellas y yo te voy a decir lo que siento acerca de lo que hay dentro de ti, no de lo que hay fuera. Lo que hay fuera es lo que te acabo de decir, una mierda, no sirves para nada. Ahora te voy a hablar de lo que hay dentro. Y estuve como media hora en un discurso, no paraba de llorar, y de llorar, y de llorar, y de llorar. Al otro día lo llevé al educador, lo presenté. En 3 días ya estaba en el módulo terapéutico, dejando las drogas. Es un trabajo que hay un módulo terapéutico para 20 presos, totalmente de 1500. Yo pedí entrevista con el director de la cárcel y le dije: ¿cómo puede ser que haya un módulo terapéutico para 20 personas cuando hay 1500 y 1499 necesitan terapia aquí, como mínimo? Y dice que no hay recursos. ¿Pero cómo que no hay recursos? Si yo investigué que yo le he puesto 150 euros por día. ¿Qué hacen con los 150 euros si la comida que me dan está podrida? Construir más no cárceles. Ahí lo invierten, construir. Entonces hay un gran negocio. Claro, ahí está. Instituciones penitenciarias es un gran negocio. Una basura. Estamos hablando de 20.000 millones de euros al año. Sí, es que nadie sabe eso. Que a lo mejor gasta 2.000 millones realmente. 18.000, no se sabe.
había más preguntas, ahí escondidas. Y que si te habías planteado, que supongo que te lo habrás planteado, pues el estar en contacto con los presos de alguna manera, ¿no? Bueno, sí, como no pero... se puede entrar, como instituciones penitenciarias es como, yo qué sé, otra cárcel dentro de la cárcel que no deja que nadie acceda. Si tú has podido, no sé, o tienes pensado, pues yo por ejemplo sé que en Soto del Real hay una vez a la semana hacen Reiki, 1 hora, y aquello es, bueno, multitudinario y toda la gente está como loca por apuntarse a algo que de repente lo haga sentirse un poco libre, ¿no? Surgió algo espontáneamente, porque yo lo pensé, pero yo no estaba en actitud, ahí te hacen una formación, hay unos psicólogos, te hacen una formación para ser acompañante, protector, guía, de otros presos que están muy mal, intentos de suicidio, y te dan una serie de beneficios, te hacen un cursillo, te forman para hacer eso. Yo no lo hice el cursillo, pero en términos reales el trabajo lo hacía. Inevitablemente, es que yo cuando veía venir que me metían uno en la celda, porque cambiaba, ¿no? Cuando venía a la celda yo entro y decía, pobrecito mío. Lo tenía claro. Pobre, o sea, ¿qué habrá hecho este hombre para llegar aquí? Le tocaba. Claro, le tocaba. Mi actitud, yo sabía que tarde o temprano, de tanto tiempo, sabía que tarde o temprano el hacha, digamos la guillotina, caía. Y eso es lo que yo hacía. Esperaba el momento justo para interactuar con ellos. Entonces me di cuenta que todos los que pasaban, todos, en algún punto estaban abiertos a replantearse la vida, a ver qué pasó, a ver por qué llegué aquí, qué hago, cómo hago para dar vuelta. O sea, muchas cosas que se plantean y preguntas muy profundas. O sea, que hay una apertura. Pero yo me planteé a ver qué podría ser aquí, ¿no? Me quedé ahí. Y bueno, una de las cosas que a mí, fíjate, una de las cosas que más me ayudaron de estar en prisión, esto parece de loco, ¿no? Fue ver a Wyoming todas las noches en internet. Porque me hace reír. El tono irónico, sarcástico que tiene de cómo ve el sistema y cómo cuenta la noticia, ¿no? Realmente me hacía reír y me ayudaba. Era lo único de todo lo que veía en televisión. Le mandé una carta desde la prisión a él, agradeciéndole. Y luego coincidió justamente que casualmente Ainel, mi hija, la había conocido, pero ella lo conoció, pero ella no sabía de que yo le había mandado una carta. Y cuando lo conoció, esto me lo contó Wyoming, cuando ella me conoció, dice, hola, sí, tengo a mi padre que está en la cárcel, y me empezó a contar toda mi historia. Claro, y él dijo, pero a mí me escribieron de la cárcel, dijo, ¿no será el mismo? No, no puede ser, imposible. ¿No? Imposible. Luego él me pregunta, le dije que sí, que yo le había mandado la carta, habla con él, es que dice, bueno, esto no puede ser, esto es imposible, absolutamente imposible. Entonces, bueno, nos conocimos. Y él me dijo que tiene la intención de hacer algo en las cárceles, que quiere llevar algo. Me dice, ¿por qué no hacemos algo? Yo le dije, mira, yo hago etnoterapia, le conté que lo que hago, hacemos una cosa muy extraña, ¿no? Es rara. Y se puede, hay que presentarlo, y ahora que estamos en contacto, quiero crear algún proyecto, a partir del educador de la cárcel, y tengo que presentar un proyecto para que una vez a la semana o cada 15 días te dan en un teatro la posibilidad de ir, ya sea a hacer música, lo que sea. Tienes que presentar un proyecto. Pero sí, la intención está. Surgió a través de él, que es conocido. En la cárcel también todo el mundo lo ve, me encanta. Entonces a lo mejor hacemos algo, si fluye, y si no, otra cosa, pero sí, la intención está. Porque una vez que uno ve la necesidad que hay ahí dentro, es que ya no puedes quedar... es como que si un día vas a África o a un sitio y ves tanta miseria, es como ya no puedes quedar insensible ante lo que ves. Es tremendo lo que hay en la cárcel, lo que se sufre, es tremendo. Es horrible. Me preguntaste sobre las instituciones penitenciarias. Tendría que cerrar todas las cárceles del planeta o transformarlas en centros terapéuticos o... Sí, o que simplemente se limiten a cumplir la ley que ellos también escriben, ¿no? De que es reinsertadora, rehabilitadora, que prepara a la persona para su inserción en sociedad. Mentira, la destruye. Como una persona que está 20 años en una prisión
se le prepara para salir a la sociedad si no hacen nada, o sea, no hay nada que hacer. La rehabilitación está en la Constitución, pero es mentira. Es totalmente mentira, es que es un juego de palabras que yo... La cárcel es un negocio y por otro lado es una corruptela, porque en el patio, a mí me han invitado, ¿no? Varios, a formar parte de grupos, se organiza el narcotraficante con el que se dedica a lavar dinero, o el sicario, ¿sabes? O se organizan ahí y hacen bandas y planifican lo que van a hacer y lo tienen perfectamente sabido. ¿Y qué van a hacer? Yo quería añadir una cosa a lo que dice Rosa, que el 80% de los presos están por delitos de tráfico, que es un delito que en realidad es un delito sin víctima, que se le llama, porque en el cual es un tráfico, un trasiego económico, un intercambio económico entre dos personas que desean hacerlo. O sea, no es una violación, no es un asesinato, no es un robo y se equipara el tráfico con todos estos delitos. Y todas las cárceles están llenas de gente que lo único que ha hecho es vender otra cosa que nadie quiere y alguien ha decidido que es ilegal. O sea, es doblemente injusto, porque no estamos hablando de asesinos en serie, estamos hablando de personas que intentan ganarse la vida o que los pobres pues eso, han venido en avión con cocaína. Decía que es un delito sin víctima, en realidad, cierto tipo de drogas. Hay un muchacho es musical, francés, que se dedica a limpiar todas las bandas de criminales que tienen que eliminar gente. Tienen su propio sistema de limpieza. El chivato, él se dedica a matar. Y un yogi, o sea, pelado, vegetariano, hacía yoga todos los días, 2 horas, un yogi. Pero asesino y letal. Cuando lo pillaron a una brigada especial, un operativo hicieron tremendo por llevar a otros dientes, ¿no? Su barco. Y como de guerra. Bueno, eso me contó, también cuento del caso de él, aunque no doy su nombre personal, pero cuento su caso porque para mí fue muy significativo también cuando empezó a contar su vida y su historia, su pasado. Claro, y él cuando se acercaba a la mesa y veía lo que yo escribía, ¿no? Con mucho miedo se acercaba, ¿no? Porque lo miraba y claro, y lo cogía con mucho miedo, pero se lo llevaba y lo copiaba en una libretita, ¿no? Y después venía, lo dejaba y se iba. Y estaba muy poco tiempo. Entonces un día le dije, ¿quieres que charlemos? Entonces me dijo, lo que pasa es que yo me dedico un poco así jodido, ¿no? Y bueno, me contó todo lo que hacía. Y en un momento me dijo, lo que pasa es que me da miedo acceder a este material y a leer lo que tú lees y esto me da miedo porque yo a lo que me dedico tengo que ser insensible, yo no puedo ser sensible, yo no puedo sentir. Yo para matar a alguien, yo tengo que limpo y ya está, no puedo sentir. Entonces me da miedo abrirme al sentimiento, me tengo que conservar porque es a lo que me he dedicado toda la vida y a lo que me quiero seguir dedicando. Claro. Su vocación. Es un profesional. Sí, pero los 3 meses que estuve con él no resistió, no lo resistió, ya, porque yo bajaba libros, un día Paula me trajo un libro que yo quería leer, de unas 2000 y pico de páginas, un libraco así, que no leí nunca en la vida. El libro más grande de Osho, que se llama el libro de los secretos, un libro negro. Y claro, él lo vio grande así, y esto que es, y se lo llevó. Se lo llevó para tal punto que, claro, cuando lo llevaron para traslado, no me lo devolvió. Yo lo sabía buscar por todas partes para que me lo devolviera, que no lo había terminado de leer. Y me lo encontré en el módulo de salida, y bueno, y él me contó que le había movido muchas cosas, lo que había leído, y le digo, mira, estás ahí en el camino, y yo te aseguro que ya esto no tiene salida. Entonces me dejó dirección, mucha gente que me dejó dirección y cosas para estar en contacto. Y a las familias me piden el libro, están mandando libros dentro de la cárcel porque no pueden comprarlo allí. Entonces las familias lo compran, se lo mandan y estoy intercambiando con mucha gente que conocí en la medida que se puede. Yo no puedo ir a la cárcel todavía hasta que no me
puedo escribir cartas y estar en contacto de alguna manera. Pero también me di cuenta que todos tenemos nuestro tiempo, nuestro proceso, y que si tiene que suceder un cambio, una apertura en un ser humano, por más antecedentes que tenga, sucede. Hay que confiar, estar tranquilos y no estar obsesionados con que hay que cambiar al otro, que hay que hacerle entender esto o lo otro. No, todo llega a su tiempo perfectamente. La relación entre